Los ejercicios de conformado para el parcial se dividen en 4, ¿ya? La primera parte es cilindros y esferas, la segunda es galgas, la tercera es círculo de Moore en 3D, y los otros yo los llamo fórmulas básicas o si no ejercicios sueltos, libres, ¿no? Ahora, ustedes acá en el material que les he pasado, acá está, ya. ¿Cómo van a identificar qué ejercicio es de qué tipo, no? Esto está en base a un colorcito, chicos. Por ejemplo, los ejercicios de cilindros y esferas están pintados de color amarillo, las de galgas rosado, los círculos de Moore en 3D y fórmulas básicas de color celeste. Y esto ustedes lo pueden ver acá, en el material, ¿ya? Para que puedan practicar, ¿no? Ejercicios de cada tipo. Ahora, yo he tomado uno de cada tipo, ya, escoger el ejercicio más complejo para así poder explicar. En sí hay varios puntitos o detalles, ¿no? Y bueno, eso voy a explicar ahora, ¿ya? Comenzamos con los cilindros y esferas. En este caso he escogido el problema número 1, ¿ya? La cual nos dice, el tanque de la figura está fabricado con un tubo soldado helicoidalmente de 1.2 metros de diámetro interior. Muchachos, eso de diámetro interior, recuérdenlo, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Ahorita les voy a decir el porqué. 12 milímetros de espesor, ¿ya? El cordón de soldadura forma un ángulo de 55 grados con el eje longitudinal. También recuerden ese ángulo, muchachos, con el eje longitudinal, porque más adelante ustedes van a ver ya no con el eje longitudinal, sino con el eje transversal, y ese angulito cambia, ¿ya? Esos dos comentarios que les he hecho ahora, les voy a explicar más adelante, ¿ya? Ahora, nos piden calcular las tensiones en el cordón si el aire comprimido almacenado en el tanque está a una presión de 900 kilopascales, ¿ya? El método, muchachos, de resolución de cualquier tipo de ejercicio para conformado es lo siguiente. Primero saquen todos los datos que tengan. Ya, en este caso, a ver, ¿qué dato tenemos? Tenemos el diámetro, que es 1.2, espesor, que es 12 milímetros, ¿ya? El angulito con respecto al eje longitudinal, recuerden eso también, y tenemos la presión, ¿ya? Esos datos son suficientes, muchachos, para poder calcular lo que nos pide, ¿ya? Que son las tensiones, en este caso las tensiones normales. Hay otro punto acá que aclarar antes de ir con el ejercicio, es lo siguiente. A ver, ustedes seguro han visto, ¿no? Este sigma. Ahora lo han visto con diferentes letras, o bueno, donde los subíndices, perdón, son letras y cuando los subíndices son números, ¿ya? Personalmente a mí me confundía mucho eso, no sabía si eran tensiones normales, principales, etcétera, ¿ya? Entonces acá lo voy a aclarar. Cuando ustedes vean ese sigma y en la parte de subíndice vean letras X, Y, Z, etcétera, son las tensiones normales, chicos, ¿ya? Las tensiones normales. Ahora, cuando a ese sigma, en este caso el subíndice son números, son las tensiones principales, ¿ya? Ahora, para este ejercicio no lo vamos a llamar tensiones principales, sino le vamos a llamar tensiones circulares o tensiones longitudinales, ¿ya? Que son prácticamente lo mismo. También recibe otro nombre, que son la tensión máxima y tensión mínima. Recuerden, tienen estos tres nombres: tensiones principales, las tensiones máximas y mínimas, o las tensiones circulares y longitudinales, ¿ya? Otro punto que recordar son estos, muchachos. Cuando nosotros tenemos un ejercicio donde nos dan estos datos, las tensiones normales, y queremos calcular las tensiones principales, son las formulitas básicas que hemos aprendido en el círculo de Moore de 2D, ¿no? Ahora, cuando nos dan de dato, ¿no?
ahora estas tensiones principales y nos piden las tensiones normales, o sea, tenemos que retroceder las formulitas que hemos aprendido en el círculo de Moore de 2D, no es la misma, muchachos, cambia totalmente. Ya, esas formulitas las vamos a ver ahora también. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, chicos? Hasta ahorita no hemos visto nada del ejercicio, solo algunas cosas que hay que tomar en consideración. Todo bien, Percy. ¿Sí? Ya. Les digo porque esta partecita de verdad lo coloqué acá porque me confundía a mí bastante a la hora de resolver ejercicios. Inclusive cuando ustedes van en libros van a encontrar X, Y, Z, máximo, mínimo, que costaba un numerito, se confunde. Entonces para calcular las tensiones, bueno, ese sigma, cuando está acompañado de un subíndice con una letra, son las tensiones normales, ¿ya? Y ese sigma acompañado con un subíndice de un numerito son las tensiones principales, que son los máximos y mínimos que los conocen, ¿no? Para este caso particular de este ejercicio de cilindros y esferas, no lo voy a llamar tensiones principales o tensiones máximos y mínimos, sino tensión circular y tensión longitudinal, ¿ya? La tensión circular viene a ser la tensión máxima y la tensión longitudinal viene a ser la tensión mínima, ¿ya? Recuerden eso. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Les comentaba que el método de resolución de cualquier tipo de ejercicio, sea cilindros, galgas, Moore o fórmulas básicas, es primero sacar todos los datos que tenemos, ¿ya? Y luego ver qué nos piden. Para este caso particular, nos están pidiendo tensiones normales. A ver, chicos, ustedes. Normales. Normales, ajá. Y ahora, acá tus formulitas, esas básicas que ustedes han aprendido en círculo de Moore, ya no funcionan. ¿Recuerdas acá? Cuando, en este caso ahorita vamos a calcular justamente la tensión máxima o mínima o las tensiones principales, que es en este caso, y cuando vamos a ir a calcular las tensiones normales, las fórmulas son distintas, ¿ya? Acá tal vez se van a marear un poco, pero a ver, sigamos. Ahora, para calcular la tensión circular o la tensión longitudinal, necesito eso, los chicos, ¿ya? La presión, que sí la tenemos acá. Mira. La tenemos de dato. Acá está, 900 kilopascal. ¿Qué más? El diámetro medio. Otro de dato nos ha... Entonces, ¿para qué hay que hacer? Hay que sumar ese diámetro interno que nos dan de dato más el espesor, que viene a ser el diámetro medio, ¿ya? Ahora, aclarando acá, a veces no nos dan el diámetro interno, no nos dan el diámetro externo. Entonces, para calcular el diámetro medio, ¿qué hay que hacer? Ese diámetro externo hay que quitarle el espesor, ¿ya? Recuerden eso. Ahora, ¿qué más nos piden? Bueno, acá 4 y bueno, T es el espesor, pues, ¿no? Suficiente con eso, ya podemos hallar la tensión principal 1 o la tensión circular o también llamado la tensión máxima, ¿ya? A ver si en una es entre 2. Ah, sí, sí, acá es entre 2, pucha. Ya. A ver, espérate. Ya. Ahora sí. ¿Está bien? Ahora, la tensión longitudinal, ya o la tensión 2 o tensión mínima, simplemente basta que tengamos esa tensión máxima o tensión circular y la dividimos entre 2. ¿Ya? Ahora, una vez ya que tengamos esa tensión circular
y tensión longitudinal, ¿no? Nuestro objetivo es que con esos datos ya podamos llegar a lo que nos piden, que es las tensiones, las tensiones normales, ¿ya? Entonces, para ello hay una serie de pasos, o tenemos que calcular en este caso la tensión promedio. Acá está, ya, de T1 y T2, o tensión circular, o tensión longitudinal, o tensión máxima, o tensión mínima, ¿ya? Ahora el radio, acá se calcula como la semidiferencia, ¿ya? ¿Se acuerdan que en su formulita básica, cómo calculaban el radio? Metiéndole raíz, ¿cierto? Ya, este es muy distinto, que simplemente es la semidiferencia, ¿ya? Ahora, una vez que tengamos ya la tensión promedio y el radio, recién podemos calcular las tensiones normales. En este caso, vamos a calcular la tensión normal en el eje X, que es simplemente la tensión promedio, lo tenemos de dato, más la multiplicación del radio por el coseno de 2 teta. Justamente acá, este angulito que nos dan de dato viene a tallar acá. Les explico. Nos dijeron que el cordón de soldadura forma un ángulo de 55 grados con el eje longitudinal. Ya. En este caso, muchachos, ese teta ya es simplemente el complemento de ese 55. Es decir, 90 menos 55, que es 35. Y como acá nos dicen que es 2 teta, entonces 2 por 35, 70. ¿Ya? Ahora, muchachos, va a haber casos donde no les diga eje longitudinal, sino eje transversal. Y cuando es eje transversal, simplemente ese alfa es lo mismo que el teta. Ya hay un ejercicio en esas planchitas que les pasé, hay un ejercicio donde les dice eje transversal. ¿Ya? Allá no van a calcular el complemento, ¿ya? Sino van a copiar el mismo angulito. Eso está acá anotado también, muchachos. ¿Ya? Cuando es eje longitudinal, ¿ya? El teta que vamos a hallar simplemente es el complemento de ese alfa. ¿Ya? Si es eje transversal, ese teta es el alfa. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vamos a calcular? La tensión cizallante. ¿Ya? En este caso simplemente es el radio, que ya lo de dato, multiplicado por el seno, en este caso de 2 veces el angulito, ¿no? Que es, bueno, acá operan y ya tienen. En resumen, ya tenemos el teta X, el teta Y y el Y, ¿no? Que es la tensión cizallante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que aclarar? Pero sí, ¿podrías explicar de nuevo esa partecita del ángulo, por favor? A esto, ya. Mira. A ver, vamos a hacerlo acá. Profesor, en los ejercicios ahí los ángulos están mostrados de formas, en direcciones distintas. Porque, No, bueno, ese debe ser un cordón más el eje longitudinal, ¿no? Que está horizontalmente. claro. Ahí sí lo entiendo, pero creo que también había otra forma. Eje transversal. El ejercicio te lo dice. ¿Sí? Mira, Voy a acá, revisar. para este ejercicio te dice que este angulito, ¿no? Perdón, el soldadura forma un ángulo de 55 con el eje longitudinal. Ya, a la hora tú de usar este angulito, lo usas acá, ¿cierto? Para calcular el TX, el TY y el TXY. En este caso no vas a utilizar este angulito de 55, sino el complemento, pero siempre y cuando te diga que es eje longitudinal. Si el problema te dice que es eje transversal, este angulito es el que vas a usar, no le vas a calcular el complemento, nada, es el mismo que vas a usar. Algo así, Paola, este es el resumen. A ver, si el ángulo ya, ¿no? que forma el cordón con el eje longitudinal, en este caso ese angulito le estoy llamando yo alfa, ¿ya? No es que vamos a usar ese alfa, sino el complemento, que es el teta, que es 90 menos alfa, ¿ya? Si el ejercicio nos dice que es eje transversal,
que es el alfa, ¿ya? El angulito teta, ¿ya? Va a ser el mismo que el alfa. ¿Mejor? ¿Paula? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mira, chicos, para cualquier ejercicio de cilindros, ya, sigan estos pasos. Primero, saquen todos los datos, pero siempre y cuando teniendo en consideración que el diámetro medio se calcula el diámetro interno más el espesor, y si es que nos dan de dato el diámetro externo, ¿ya? ¿Cómo se calcula ese diámetro medio? Simplemente quitándole a ese diámetro externo el espesor, ¿ya? Otro puntito que hay que tener en cuenta es el angulito. Hay que ver si nos dice con respecto al eje longitudinal o al eje transversal. Si es longitudinal, hay que calcular su complemento. Y si es eje transversal, es el mismo angulito, ¿ya? Una vez que ya tengamos los datos, o sea, del problema, hay que ver qué es lo que nos piden, chicos. Y por lo general, en este tipo de ejercicios nos piden siempre las tensiones normales, ¿ya? Y la tensión cizallante, ¿ya? Entonces, las fórmulas para poder llegar de estos datos, a ver, Gonzalo, para poder llegar a, de datos a lo que nos piden, hay que recorrer todas estas fórmulas, muchachos. Hay que hacer los pasitos, ¿ya? Bueno, ustedes saben 1, T2, la tensión promedio, el R, el TX, el TI y el TXY. Como se podrán haber dado cuenta, estas formulitas son muy distintas a las que ustedes han aprendido en el círculo de Moore de 2D. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren verificar que la respuesta está bien, ya, lo que hacen es lo siguiente. Con estos valores que hemos de TX, TY y TXY, ya, pueden usar sus formulitas básicas y vas a ver que van a llegar a estas tensiones principales. Tensión circular o tensión máxima, y tensión longitudinal y tensión mínima. Les va a salir, les tiene que salir igual. ¿Ya? Yo lo he comprobado y sí sale. ¿Todo bien, chicos? Sí, pero sí. ¿Sí, no? Ya no sé, se quedan callados y siento que falta algo. Ya, mira. Para esferas, muchachos, es lo mismo, pero en este caso el T1 y el T2, en este caso el T1, ya, es 4T. Es lo mismo que el T2. ¿Ya? El resto es igual, muchachos. Las fórmulas, los pasitos, cómo se sigue, ya es lo mismo. ¿Ya? Ya. Pero vamos a dejar con 12. Ya. Ahora vamos a galgas. Ya. A ver, galgas está resaltado de color rosa, muchachos. Ya. A ver. Mira acá. Mira, ¿ves? Acá hay un ejercicio de galgas, el 3. ¿Ya? Sí, sucesivamente, muchachos. Ahora, acá el color, ya, muchachos, ¿ya? 10, 2. De estas 30 preguntas, estudien de esos 4. El verde, el amarillo y el celeste. Lo que está tachado en rojo no estudia. Ya eso no viene. Ahora, a ver, vamos a galgas. A ver, antes de resolver el ejercicio hay que tener en consideración algo, muchachos. ¿Qué son las galgas, no? ¿Qué tipos hay? Ya. Hay 2 tipos. El rectangular, que está pintado que está encerrado de color rojo, ya. Principalmente, seguro ya el profesor les ha hablado, siempre cuando van a querer calcular la deformación
de tu pieza o tu material, se van a colocar 3 galgas. Siempre son 3 galgas, siempre, siempre, ¿ya? Ahora, la diferencia en que está, si es rectangular o delta, en la forma o la posición en que se acomodan. Por ejemplo, el de rectangular, las galgas tienen un ángulo de separación de 45, ¿ya? Y las de delta tienen un ángulo de separación de 60 grados, ¿sí? Ya. La metodología a resolver galgas es lo mismo, muchachos. Saquen datos, luego tienen que ver qué es lo que les pide y luego aplican una serie de fórmulas o una serie de pasitos. En este caso, los pasitos que vamos a tanto, mira, acá 1, 2 y 3, las fórmulas son las mismas, ya, para las galgas de deformación rectangular y delta. Así te den, por ejemplo, en este caso que este problema que vamos a ver, vamos a resolver uno de un rectangular, ya, entonces vamos a aplicar pasito 1, pasito 2 y pasito 3, ya. Lo que cambia cuando nos piden la orientación, la fórmula para calcular eso es distinto, ya. En este caso, como es rectangular, vamos a usar esta formulita que está resaltada en rojo, ¿ya? Y si es delta, muchachos, calcular. Usar esta formulita de 3 elementos para un estado particular o de carga de la estructura. Las estructuras del Strange Gauge son estos son deformaciones, ya, la deformación en A, la deformación en B y la deformación en C. Ahí están sus valores. También nos dan de dato el módulo de Young y el módulo, ¿ya? ¿Y qué nos están pidiendo? Los valores de las tensiones principales y la orientación también de esas tensiones principales. A ver, sacando acá de... Acá están los datos resaltados en verde. Eso siempre hagan. Siempre saquen todos los datos, ¿no? Acá está la deformación en A, en B, en C. Está el módulo de Young, el módulo de Poisson. Estos 3 angulitos, ahorita lo vamos a sacar. Y eso se saca de manera rápida, ¿ya? Ahorita vamos a calcular eso. Y por último, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están tensiones principales. Se recuperan principales. Es T1, T2, T3, ¿no? Recuerden que es el sigma y en el subíndice va el numerito, ¿ya? ¿Qué más nos están pidiendo? La tensión cizallante máxima, o el T2, ¿no? Y la orientación, ¿no? Y el alfa 2. Ver cómo se calcula cada uno de estos. Ya. Este es el dibujito, muchachos, ¿ya? En este caso, ustedes pueden ordenar, mira, acá nos da EA, EB, S, 200, 900 y 1000. En este caso yo lo veo, por ejemplo, de mayor a menor, menor, ¿no? El mayor es 1000 S, el mayor es S y el menor es EA, ¿no? Que es 200, de 1000 a 200. Ya. Ustedes, muchachos, pueden ordenarlo ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, es lo mismo, ¿ya? Pero yo principalmente escojo eso, ¿no? Usarlo de mayor a menor. ¿Ya? Es un gusto personal, pero ya. Ahora, el angulito, ya, es que vamos a sacar, es respecto al eje horizontal. Siempre al eje horizontal. ¿Ya? Por ejemplo, acá está, mira. A ver, vamos a ver. S, larga C, larga B
y la galga. Entonces vamos a ver cuál es ese ángulo entre el eje horizontal que C. ¿Cuál es el angulito, muchachos? Entre el eje horizontal y el C. Cero, ¿no? Ya, cero. ¿Y cuál es el angulito B? 45. 4, Ya, y para el angulito A. 90. Ya, claro. Muchachos, creen que yo, ¿no? Amistades anteriores que hemos llevado el siglo pasado, cuando, o sea, muchos de ellos se han confundido en el angulito. Siempre han pensado que es el angulito de C y B y luego de B a A y así, ¿no? No, siempre con respecto al eje tal, ¿ya? No se olviden eso. Porque acá está bonito, ¿no? Está bien ordenadito. Pero a veces vamos a ver ejercicios tipo así. A ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver que esto es 20. Sí, pero sí, un ejercicio como ese tienes que explicar, pero sí. Vas a ver que es lo mismo, mira, ahorita vas a ver. Es igual, Melin, mira. Esto es A, esto es B y esto es C. ¿No? Ya, esto vamos a poner que sea. Vamos a poner que sea Por si, 50. no sé si luego podrías explicar el 2-7 del Dieter, porque creo que se asemeja cuando en estos casos son diferentes, ¿no? 2,7. Ajá, del Dieter. Recuerdo que el ciclo pasado hicimos, pero no encuentro mi hojita de solución. He olvidado ciertas cositas de ese ejercicio. Ya, ahorita vamos a ver este. Vamos a acabar esto primero. 90, a ver, me estoy volviendo. A ver. Esto que sea 80, 30, esto que sea 70. No. Ya. Mejor un ejercicio real ya, muchachos. Ya, para que vean la Sí. diferencia. Mira acá. Vamos a buscar ya. Váyanse al rosadito, el rosadito. Mira acá. Mira, ¿esto qué es, muchachos? ¿Es rectangular, rosette, o no es ninguna? Un rectángulo. ¿O no es ninguna? Uy. ¿Rectangular? No, ¿O, porque dice que era de 45 grados. En rectangular. o delta? ¿O ninguno? Eso necesito que me respondan, muchachos, porque, a ver, eso es importante. Pero si fuera delta, tiene que ser de 60, ¿no? Pero, o sea, la ubicación no sé si estaría bien.